y fundamentalmente Reino Unido, en realidad Inglaterra, que pensaba abrir a partir del 21 y postergó un mes porque le reaparecieron 7.000, 8.000 casos nuevamente, así que hay que tener mucho, pero mucho cuidado ahí. Vamos a hablar con Alejandro Bonalumi, cambiando de tema. ¿Cómo te va, Ale? ¿Cómo andas vos? ¿Cómo andan? Buen día, un gusto. Muy bien, pero muy bien, muy bien. Bueno, Ale, eh, estamos en medio de la pandemia. Recién decía que se terminó con el criterio de la salud, el criterio sanitario, y empezamos a medir el criterio económico, porque si no, no podría entender cómo provincia de Buenos Aires, que fue la emperatriz de las no clases, de repente el miércoles vuelven a las clases, abrieron todo, shopping, abrieron absolutamente todo en provincia de Buenos Aires hasta las 11 de la noche, ¿no? Más que en Santa Fe, que cierra a las 8. Sí, sin duda. A ver, hay cosas que son inexplicables y creo que tienen que ver fundamentalmente con lo que vos planteabas. Me parece que hay sectores que más allá de la ayuda o no que logren del Estado, presionan para que esto comience a flexibilizarse. Después podemos discutir si uno el año pasado cerró todo, el abril del año pasado fue cierre total, absoluto y completo, y teóricamente hoy estamos peor que en abril del año pasado, y sin embargo, como bien marcás vos, se van flexibilizando sectores. Creo que aquí coexisten varios factores. La presión económica, un proceso electoral que se aproxima y vos tenés que conseguir que la economía comience a reaccionar. Si vos te pones a pensar y a hilar fino, incluso mirando algunas encuestas, la gente comienza a marcar que la economía es su mayor problema, inclusive por encima de la pandemia. Claro. Entonces, en ese contexto, lograron postergar las elecciones, por lo menos las primarias, casi un mes, o más o menos un mes, y esperando una reactivación económica que si no flexibilizas no comienza, me parece que todo se encamina con estos factores para justificar lo que está sucediendo hoy, Gustavo. Bien, con esos componentes, cuando uno mira números detallados del PBI nuestro, cuando mira números detallados, por ejemplo, la provincia de Santa Fe no ha perdido mucho, que tiene un sector industrial, puerto, campo, muy arraigado. La provincia de Buenos Aires ha perdido bastante, Capital Federal, por un tema de servicios y porque la mayoría de las oficinas que son el centro de la Argentina, Dios atiende solamente en Capital Federal, lo tienen que hacer por Zoom, menos tiempo. O sea, es bastante directriz, es bastante difícil de entender algunos sectores. Cuando vos ves gente de la UIA, donde todavía te está planteando 6-7% de caída al día de hoy, con respecto al 2019 de varios sectores, pero otros ya lo han superado, ¿no? Sí, hay mucha selectividad, todo es demasiado heterogéneo. A ver, según la zona geográfica y el rubro con el que vos te manejes o mires o miras, te va a dar una sensación muy distinta o una realidad muy distinta de cómo va evolucionando la recuperación económica, que en algunos casos ya superamos los niveles incluso del 2019 y en otros se ven muy castigados. Yo te escuchaba atentamente recién las distintas posturas en cuanto a los medios de comunicación y la vacunación que se está llevando a cabo. Sí. Y yo te plantearía lo mismo, Gustavo, desde el punto de vista económico. Yo me levanto a la mañana, pongo un canal, una radio y me parece que estoy en el Disney económico y pongo otro canal a los 2 minutos y parece que estoy en el Vietnam de la economía. Bueno, eso es según de dónde se agarra, a ver, sectorialmente, políticamente hablando, y hay justificativos para ambas cosas. Si yo tuviera que decir, quizá los dos tienen razón, pero se equivocan. Sí, Es un poco tío bárbaro lo que estoy planteando, pero esa es la diversidad de situaciones económicas que generó la Argentina durante años por su propia crisis y que potenció la pandemia por esta distorsión que estamos viviendo y de las cuales estamos hablando ahora, que se flexibiliza, que no, que algún sector sí, que a vos te ayudo y a vos no te alcanza, y que te perdono, y que el monotributo sí, pero lo modifico. Fíjate vos, a ver, esta licuadora de cosas que la verdad todavía no entendemos bien qué pasa ni a dónde vamos, ¿no?
Aclaremos que el Vietnam de la década del 60-70, ¿no? Este Vietnam que nos ha superado largamente. Largamente. Podríamos buscar otro país, pero bueno, señor Vietnam, el tema de su peor momento. Hoy la velocidad de recuperación de muchos países nos ha superado claramente. Mirá, los otros días, con esto del presidente y las declaraciones que no vienen al caso, alguien me decía, Ale, el problema que tenemos hoy, con todo el respeto del mundo, es que durante muchos años Argentina, aún en crisis económica, importó pobres. ¿Qué quiero decir? Gente que en distintos países vecinos la estaba pasando mal y vino a la Argentina creyendo, quizá con razón, de que tenían mejores oportunidades que en su país. Y exportamos, Gustavo, muy buena materia gris y muchos jóvenes. Fíjate vos, ¿no? Ese desequilibrio que Argentina tiene. Porque Argentina, más allá de lo que uno cree, vive y sufre económicamente hablando hacia adentro, en el mundo la capacidad del argentino es muy demandada y es muy valorada, y lógicamente se produce esta fuga, que lamentablemente a veces no podemos retener, en algunos casos sí, en otros no, pero bueno, es lo que se está viendo, bajado al territorio, es lo que sucede con las grandes zonas urbanas que absorben gente de pueblos y localidades donde no se le da la oportunidad, y en ese sentido, bueno, Rosario en este caso tiene que contenerlos de toda manera. Es más o menos lo que estamos viviendo, y por eso la diferencia. Países que crecen a otra velocidad y países como la Argentina, que o no crece como hace años, o si lo hace en una forma muy selectiva y hasta a veces, Gustavo, bastante injusta, ¿no? Qué buena definición que estás dando para hacer un seminario, ¿no? De Argentina exportando cerebros e importando músculos, ¿no? Sería más o menos así. Y mucha gente, insisto, con todo el respeto, pero estoy contando lo que creo sucede, y muchas de esas personas que vienen con músculo, con quizás su situación económica delicada al país, a la larga, si no logran salir de este escenario, el Estado los debe contener y brindarles servicios. Entonces vos decís, mirá, hay un desequilibrio en la economía argentina, que no es culpa de ellos, es una economía que lamentablemente no la podemos poner en marcha como se debe. Pero si vos te pones a pensar, desde 2011 que no crecemos, 4 años que el salario pierde frente a los precios, que sube la pobreza, que sube la indigencia, que sube la desocupación, es difícil no solamente contener a esa persona que puede venir con total libertad al país a intentar salvar su economía, sino que tampoco le da chance a la juventud que se recibe y que quiere incorporarse al mercado laboral. Y esa juventud que se recibe, que muchos tienen una capacidad importante, al no conseguir insertarse porque el Estado no logra y el privado tampoco logra las herramientas de crecimiento, los exportamos. Y bueno, me parece que es un dolor, ¿no? Con un agravante, ¿no? En la década del 70 la Argentina no llegaba a 7% de pobres, década del 70. La década del 80 ya superó los 2 dígitos. La del 90 llegamos al 18, 20%. Después con todas las crisis que tuvimos, en los 2000 ya llegamos al 20 y pico, y en el 2010 el 30 y pico, y ahora 40 y pico, ¿no? Con esa pobreza estructural que tiene Argentina, vamos a hacer un promedio 30%, generalmente sabemos que el que no tiene, lo dijo María Eugenia Vidal, difícilmente puedan ir a la facultad gente que viene de la pobreza, ¿no es cierto? Difícilmente pueda bancarse la facultad, o sea, a no ser que lo banque alguien. Es decir, cada vez vamos retrocediendo, vamos bajando la educación de la Argentina. Lógicamente, porque hay mucha desigualdad inclusive en eso, y ahora con la pandemia y la tecnología y lo digital y todo, claro, eso se potencia mucho más. Pero vos marcabas algo que de la década del 70, un comparativo hasta la fecha. Y lo que preocupa todavía más es que durante todo este proceso y este periodo pasaron distintos tipos de gobiernos, distintos planes económicos, distintos pensamientos, y no solamente no pudimos frenarla, sino que la pobreza siguió subiendo. Entonces, lógicamente, es estructural, es mucho más profundo, y seguramente no vamos a conseguir violentamente bajarlo, porque ese piso del 30% podrá llegar a 25%, pero insisto, es un piso muy difícil porque es una pobreza estructural de base
y que aún hoy, en los chicos que no se pueden capacitar, si vos te pones a comparar la diferencia entre el estudiante del sector privado, el público, y dentro del sector de educación pública, los barrios periféricos y todo, hay una diferencia abismal que lógicamente eso también es difícil de sacar de la pobreza a ese segmento, ¿no? Es un problema grave, diría yo. Argentina empieza a pagar por primera vez 150 palitos verdes, más o menos, 145, 155, no lo tengo en memoria. Creo que el lunes que viene el vencimiento de los primeros bonos, ¿no? De los refolteados o sea que ya entraríamos dentro del primer pago. Quiere decir que en este primer pago, si lo hace en tiempo y forma como corresponde, tendríamos los bonos más baratos del mundo. Te rendirían 18, 19% sobre términos muy cercanos. La verdad que es como una cosa que no se entiende muy bien, cómo Argentina empieza a pagar, pero la tasa, lo que sería el riesgo país, llamado más fácilmente, está por las nubes, uno de los más altos del mundo. Sí, sí, a ver, hay tantas cosas que no entendemos de esto porque Argentina logró el año pasado el acuerdo con los bonistas más importante de la historia. Claro. Y sin embargo, ya se está hablando que Argentina no va a poder cumplir, quizá no ahora, que es un monto chico, pero en el 2025 vos tenés seguro ya un piso de 7.000 y pico de millones de dólares para el sector privado y habrá que ver cómo negociás y cuándo comenzás a pagar el Fondo Monetario. Entonces, cuando los bonistas, cuando los inversores comienzan a observar que Argentina vuelve a potenciar el déficit, que Guzmán, que te puede gustar o no, parece lo más sensato, pasa a ser un negociador de la deuda, y lo que él propone no termina de cumplirse, como es un déficit, él quería ir a un déficit del 3% ahora. Y con estas medidas nuevas, después vemos si están justificadas o no, esa es otra historia, de contención por la pandemia, de tarifa subsidiada en zonas frías, ahora sale Capitaniza a decir yo quiero subsidio para la zona de calor, para la utilización de energía eléctrica en verano. Cuando vos ves que comienza a desequilibrarse nuevamente la propuesta de Guzmán, dicen, chicos, ustedes no pudieron pagar, no van a pagar, y en el 2025 es muy factible que tengan que negociar de nuevo por un default. Entonces, como no hay nada más cobarde que el dinero, se mira, los bonos argentinos son defaulteadores seriales, la verdad es que nos cansan, dejémoslo. ¿Puede haber rebote? Puede haber rebote, como se dio inclusive en varios papeles privados, las acciones que estaban muy castigadas. Pero Argentina sigue siendo un país, yo diría, un paira en el mundo financiero. Y eso, lógicamente, lo terminás pagando. La gente que nos escucha y que nos ve, que no crea que entrar en default, ser país de frontera y todo eso es gratuito. Puede ser que no sea directo lo que siente, pero para un país serio, lógicamente no es bueno lo que vos marcás, el valor de los bonos casi a precio buitre y ser un país de frontera y que nadie te preste. Eso no es bueno. Por más que a vos no te toque directamente, no es bueno como país. La inflación de este mes, que algunos calculan 3,8, digo calculan porque después el índice da cualquier cosa, no baja de 3,5 y tal vez no supere 4%, o sea, entre 3,5 y 4% va a estar, pero va a ser el quinto mes consecutivo que estamos a este valor, o sea que la inflación anualizada no, bueno, ahora si es 4% va a estar superando el 50%, ¿no? Por algo Cristina Fernández de Kirchner, Massa ajustaron su paritaria del Congreso en el 43%, casi poniéndole un piso a lo que es la inflación. ¿Se puede seguir entendiendo que esta Argentina los que pierden son los asalariados, las pymes, las empresas de servicios, que no pueden mantener ese ritmo de inflación y te carcome el patrimonio? Sí, es imposible. No podés proyectar, todas las variables quedan atrasadas, vos tenés un dólar que está creciendo menos que esa inflación, creciendo que con ello va a ser un ancla de precios si no lo consiguen. Es una carrera que el asalariado de ingresos fijos y mucho más del de ingreso bajo no puede ganar. Porque vos aparte, en este indicador, que es un promedio, ves que siempre alimentos y bebidas, si no le pegan el palo, está siempre arriba. Y eso
tiene que ver directamente con la generación de pobreza que marcamos. Vos fijate que, según los datos que se están conociendo de consumo, se consume cada vez menos y de menor calidad. Claro. Que tema medicamentos, me contaban los otros días que hay un segmento de los jubilados que están comprando menos medicamentos, y es una edad y son patologías que no se curan, son patologías permanentes. Quiere decir que más allá del esfuerzo de PAMI, de brindar medicamentos gratis, etcétera, hay un segmento que no puede seguir pagando los valores que está pagando. Y esto vos lo tenés que dominar en algún momento. ¿Qué hace el gobierno ahora en este contexto? Vuelve a generar, yo creo que intentando un espejismo económico, que ojalá se concrete y perdure en el tiempo, pero a ver, quiere llegar a acuerdos de precios como Supercerca, que son 70 precios que subieron en la lista ahora, no dan resultado. Suponete que le pegan. Quiere ver cómo termina el tema carne, que esta semana se tienen que tomar definiciones, porque si no, vuelven las medidas de fuerza, seguimos en la locura. Quiere, como ya hizo, aumentar una sola vez las tarifas. Y quiere que empiece a tener impacto las paritarias mensuales y la devolución de ganancias durante el periodo julio-noviembre. Con eso intenta poner un poquitito más de pesos en el bolsillo, tratar de que los precios no aumenten y generar una especie de espejismo económico. Ahora, yo soy de la idea que si vos pones un poquito de plata necesaria, bienvenido sea, en el bolsillo del consumidor, más allá del congelamiento de precios, vos lo que tenés que lograr es productividad. Porque si vos no acompañás la demanda con más producción, tarde o temprano explota en precios. Vos lo sabés mejor que yo, Gustavo, en economía vos controlas precios o cantidades. Si controlás el precio, desaparecen las cantidades. Y si controlás las cantidades, se te dispara el precio. Tenés que tratar de equilibrar eso. Por ahora, me parece que se comienza a gobernar en todos los niveles y se comienza a hacer oposición en todos los niveles mirando las elecciones nada más. Gracias, Ale. Muchísimas gracias por tu tiempo. Te veo bien, hacía bastante ahora que no nos podemos encontrar en los Ágape, en los eventos, no nos podemos encontrar. Te veo bien, así que te vamos a llamar más seguido. Es un gusto, Gustavo, y te quiero comentar simplemente que a partir de lo que mencionás, de la falta de eventos, bajé. Se nota que comía solamente ahí. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Abrazo grande, Gustavo, y a tus órdenes. Hasta luego. Alejandro Bonalumi con nosotros.